que al igual que la paracha anterior, dicen que es cuando tú unes la Torah junto con la Haftará, junto con el Brit Hadashah, o sea, estas dos últimas parachas, Be'alojá y la paracha Nasó, que era la anterior, son las parachas más largas que tiene el libro de Bamidbar. Y créanme que tienen enseñanza y misterios increíbles. Vamos a ver si en los 45 minutos podemos tocar algunos, pero lo importante de esto es tratar de entender y de poder conocer qué es lo que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Así que les pido, abran su mente, su corazón y bueno, quiero comenzar pues dándole un saludo también a nuestros seguidores, a nuestros amigos de Ohel Moshe que nos siguen en las redes, invitándolos a que bueno, si esta para allá fue de bendición, si esta para allá fue de ayuda para su vida, para su caminar, le dé like y nos pueda seguir, pueda darle como dicen, darle a la campanita. Amén. Entonces, bueno, un saludo de parte de Ohel Moshe. Los queremos y bueno, y seguimos creciendo juntos. Amén. Be'alojá, parachá en lo particular, a mí me gustó muchísimo, me llenó. Y hoy mismo sigue trabajando en mí. Amén. Espero que de la misma manera trabajen ustedes. Esta parachá se encuentra en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 12-16. Vamos a leer con el permiso de nuestro Abacadosh. Leemos y dice: y él dijo, y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón, cuando enciendas las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Cuando enciendas las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Y ya por aquí comienza el misterio. Comienzan las cosas que Hashem quiere. Una de las cosas que recibí en esta semana era de que Shlomo envió uno de los pasajes en un grupo y decía que Be'alojá comienza con la letra Bet, ¿sí? La letra Bet tiene cuando vamos el valor numérico de la letra Bet es 2, ¿sí? ¿Cuántos sabían que Be'alojá el valor numérico es 2? La Bet. Y eso, muchos sabios hablan de que así debe ser el estudiar de Torah. Así debe ser como se debe estudiar Torah, entre dos personas. ¿Por qué? Porque es la única forma donde la Torah de cada individuo pueda crecer. Porque yo pienso, yo estudio, yo leo y yo comparto mi criterio con la otra persona y seguramente él también pensó, él también estudió y él también internalizó. Y cuando comparten la cantidad de conocimientos, entonces ambas Torah crecen. Qué hermoso, ¿verdad? Así, eso es lo que nosotros queremos hacer en Ohel Moshe. Que todos, y por eso también los invito a la yeshiva. Es importante que vayamos creciendo allí ambos, para que nada sea nuevo. Que todo lo que se vaya ministrando, que todo lo que se vaya enseñando acá, de alguna manera también ya tenga una parte de la instrucción dentro de la yeshiva. Otra cosa importante que también se comentaba en ese mensaje era que Hashem en el tiempo, o Moshe en el tiempo que subió al Ar Sinaí a recibir las tablas, ¿qué pasaba abajo con el pueblo de Israel? Estaban, cuando nace este pecado, que es uno de los pecados considerados más grandes para el pueblo de Israel, porque retrasó muchas cosas que Hashem tenía dentro del propósito. ¿Y qué pasaba? Abajo estaban ellos adorando al becerro de oro. Entonces Moshe se tuvo que deslastrar, se tuvo que quitar esa grandeza, esa investidura que tenía para poder bajar. ¿Pero por qué bajaba? Bajaba porque el único que instruía Torah era Moshe. Y por eso el pueblo, al momento de la ausencia de Moshe, cae en eso. Eso es lo que explican los sabios. Entonces, qué hermoso es cuando la Torah se trabaja o se estudia en conjunto, porque es lo que nos permite el crecimiento, no solamente a uno, sino que le permite el crecimiento a toda la comunidad. Amén. Los aspectos de esta parashá, vamos a estudiar en esta parashá, wow, tiene 9 aspectos, anoté yo acá. Comienza por el mandamiento de encender la menorá, que fue lo que leímos, capítulo 8:1, las leyes del Pesach menor o el Pesach Catán o Shini, la grandeza de la generación en el desierto, el número 3, el cuarto aspecto pues, tiene que ver con las 2 trompetas de plata de Moshe, el quinto aspecto, Yitro, parte del campo del desierto,
El sexto, el pecado de los quejosos que anhelaban carne. El séptimo, Moshe pide para los líderes asistirlo. El octavo, que cuando los ancianos son elegidos por el Ruach HaKodesh. Y el último es la Shoah de Miriam y Aarón contra o sobre Moshe. ¿Ven? ¿Cuánto leyeron estos 9 aspectos? Y lo internalizaron. Porque eso es lo tremendo aquí. Bueno, esta semana tuvo bastante movida el tema de la parashá. Hubo bastante aceptación y me gustaba. Porque yo decía, bueno, tengo que prepararme más. Yo voy a resaltar solamente algunos y me voy a enfocar en un mensaje. ¿Sí? Porque si no, nos agarra la tercera seudá aquí sentado. Amén. Pero vamos a resaltar solamente 3 o 4 aspectos de estos 9 que le acabo de leer. Y el primer aspecto tiene que ver con las leyes. Vamos a comenzar con la ley de Pesaj menor o la ley de Pesaj Shini. Y para ello vamos a ubicarnos en el libro de Bamidbar, capítulo 9, versículo del 6 al 8. Lo voy a leer rápidamente acá. Dice, pero habían hombres impuros por contacto con cadáver humano. Por ello, no podían ofrendar el cordero pascual. Con tal motivo se presentaron ante Moshe y Aarón ese día y les dijeron, somos impuros por el cuerpo muerto de un hombre. Estamos por eso impedidos a brindar la ofrenda al Eterno en su término entre los hijos de Israel. Y le respondió Moshe, esperad un poco, que escucharé lo que el Eterno disponga al respecto. Se fijaron lo que estaba pasando allí, ¿no? No se distraigan, que eso, Baruch, estamos en vivo. Se fijaron un poco. Hubo un grupo de personas de Sadik que dijeron, ¿cómo? O sea, nos está impedido celebrar Pesaj porque teníamos el cuerpo de un hombre. Y ellos fueron a Moshe y le pusieron esta inquietud. Y resulta que fue algo que internalicé, porque quizás a lo mejor lo sabía, pero no lo había internalizado. Pero el Pesaj menor, ¿ustedes sabían que existe un Pesaj menor? ¿Sabían que existe, aparte del Pesaj que nosotros celebramos, existe un Pesaj que se celebra, que se llama Pesaj menor o Shini o Catán, se llama así? Ese es un Pesaj que se celebra un mes después, en el mes de Iyar, el mismo 14, pero del mes siguiente, del mes de Iyar. ¿Sabían eso? Pero resulta que Hashem no le dio ese misbot a Moshe cuando le entregó las halajot, cuando le entregó la Torah, sino que ese mandamiento se creó por la virtud de estos hombres. Voy a leer un poco. Como escribí yo aquí, no estaba establecido en la Torah, sino que fue fundada por los méritos de 2 hombres, que según la Gemara eran los Levín. Hoy vamos a hacer mérito a esos 2 nombres. Según la Gemara eran los Levín, Mishael se llamaba, y el otro se llamaba el Zafán. Bueno, yo no había escuchado de ellos. Pero estos eran los 2 hombres que se establecieron o que dijeron, yo quiero celebrar Pesaj, pero tengo el cuerpo. Los cuales estaban impuros por ser portadores. ¿Saben cuál era el cuerpo que estaban transportando ellos? Los restos de Yosef. ¿Se acuerdan que Yosef, antes de morir, él le pidió al pueblo de Israel, que le hicieran una promesa? Que como él pudo tener la visión de que iba a salir de Mitzrayim, entonces él le pidió al pueblo de Israel, solo les pido que cuando ustedes salgan, mis restos se vayan con ustedes. Entonces, las 2 personas que estaban delegadas para transportar el cuerpo fueron estos Leví, Misael y el Zafán. Entonces, y su queja fue, esta era su queja. Ellos le dijeron así, según el Midrash: nosotros estamos impuros por custodiar el Aarón de Yosef. ¿No deberíamos nosotros ser privados del mandamiento del sacrificio de Pesaj porque estamos acarreando el ataúd en pro de la comunidad? Porque es que no había más nadie en la comunidad que lo cargara. Ellos eran los delegados en ese momento para transportar, pero también había una halajot o unas leyes que decían que las leyes de impureza no le permitían poder estar en Pesaj cuando tienen un contacto con muerte. Y Hashem, y esto es lo que pasa, Moshe replicó según el Midrash: vosotros sois grandes personas, dijo Moshe. Por lo tanto, estoy seguro que Hashem me concederá una respuesta para vuestra solicitud. En ese momento Moshe entra al Mishkan y Hashem, dice el Midrash, Hashem le enseñó esto a Moshe: si un judío, por cualquier razón válida, no puede ofrendar el sacrificio de Pesaj, por ejemplo, si está impuro, si está lejos del santuario, él lo ofrenda en cambio un mes más tarde, el 14 de Iyar, que era lo que explicaba hace ratito. Observa todas las leyes de sacrificio de Pesaj, lo sacrifica a la tarde del 14 de Iyar, lo come a la noche junto con Maxá y Maror,
Y no obstante, el pesa menor, él no necesita remover el jamés, la masa leudada. Es lo único que no se hace el 14 Iyar, que yo no lo sabía tampoco. No se remueve la masa leudada de su casa como se debe hacer en el pesa real. Ni tampoco necesita abstenerse de celebrar, de trabajar. Recuerden que este es un pesa, este es un día Mikra Kadosh, un día santo. Y este día, por ser Kadosh, bueno, tenemos que guardarnos de trabajar, es un Shabbat. Tenemos que guardarnos de trabajar y tenemos, bueno, a diferencia de ese día, según como relata el Midrash y como lo hacen los sabios, no se abstienen de tener la levadura en su casa, y adicional a esto tampoco dejan de trabajar ese día. Solamente lo guardan y solamente hacen que celebren de esta forma. Y esto nos deja una gran enseñanza. El anhelo que tenemos nosotros en nuestro corazón por querer guardar y ser agradables ante Hashem, eso va a hacer que tus pasos, que lo que tú marques en esta tierra trascienda por generaciones. Cuando tú le buscas agradar a Hashem, hoy estamos recordando los méritos de estos dos hombres. Los Leví, Mishael y el Zafán, porque fueron dos personas que dijeron, yo quiero celebrar, quiero que me rocíe. Decía, nosotros no solicitamos comer del corbán, pero solo queremos que se pueda llevar al sacrificio y que nos salpique en la sangre el ritual que se hacía allí. No nos pongan en la festividad, pero necesitamos que alguien nos dé una respuesta con respecto a él. Trascendió en el tiempo. Hoy se celebra el pesa menor o el pesa por el mérito de estos dos hombres. Entonces, cuando hagamos las cosas, hagámoslo entendiendo que es a Hashem que tenemos que agradar. Y Hashem automático va a retribuir eso. Y va a hacer que perdure lo kadosh que estás queriendo establecer para él. Amén. Baruch Hashem. Otro de los aspectos, la grandeza de la generación en el desierto. Baruch Hashem. Vamos a leer solamente el capítulo 10, versículo 11. Y ocurrió el día 20 del mes segundo, del segundo año, que la nube se elevó por encima de la morada de testimonio. Y los hijos de Israel se pusieron en movimiento, siguiendo a la nube detrás del desierto Sinaí, hasta que la nube se posó en el desierto de Parán. Y yo me acuerdo que cada vez que yo leía la Torá, yo siempre veía que esas eran personas que se movía la nube, ellos se movían, se estancaba la nube, ellos se paraban en la nube. Y Hashem permitía todo esto. Y por eso es tan grande, aunque lo vemos tan sutil, es tan grande que se le llamó así, la grandeza de la generación en el desierto. ¿Y por qué? Porque eso es lo que explica. Cuando usted lee la Torá, aquí porque vemos solamente esta porción, pero ellos tuvieron 40 años donde una nube se trasladaba de un lugar a otro y ellos se trasladaban. Se paraban, uno de los lugares que se paró fue en donde había las aguas amargas, en Mará, donde estaban las aguas amargas, y ellos allí no tenían, era un lugar desértico, pero la nube se paró allí, en Mará, y allí se paró el pueblo. Pero también igual Hashem permitía que la nube se moviera a otro lugar donde había riachuelo, había buena sombra, había buenos dátiles, y todo lo permitió Hashem para ir formando al cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Cómo lo podemos entender hoy? Porque eso nos da una gran enseñanza. Y es eso, es moverse en donde está el Eterno. Muchas veces hay cosas, hay conocimientos que el Eterno está trayendo, y ciertamente todo tiene que estar reflejado a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura. No hay nada que pueda salir que no esté en la luz de la Escritura. Decíamos en la yeshiva el miércoles, yo decía, no me crean a mí, ni le crean a Shlomo, ni a Moreda, no le crean a nadie, no le crean a los que están aquí. Usted busque de la enseñanza que se está dando acá, y usted, a la luz de la palabra, empiece a internalizar cada una de esas cosas. Y cuando la reciba, abrácela, porque es Hashem quien le está tocando, quien le está hablando y quien le está instruyendo. Amén. De hecho, es tan hermoso, que de aquí sale el versículo en Jeremías capítulo 2, dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la bondad de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando estabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. La grandeza de esa generación. Así como ellos se movían, entendamos entonces que Hashem
quiere hacer muchas cosas. Y vayan tomando cada uno de los puntos, porque cada uno de ellos va dejando una semilla de cómo nosotros tenemos que rectificar día a día. Amén. Una de las cosas que más me gustó, de hecho mi mensaje al principio estaba, lo quería direccionar con esto, con Yitro. Yitro es uno de los hombres que particularmente a mí me ministra cada vez que yo estudio de él. Siempre que estudio de él me ministra. Porque Yitro era un hombre que conocemos a través de los libros históricos, conocemos que formó parte del consejo del faraón. Y era uno de esos 3 consejeros, junto con Iot, junto con Balá, que estuvieron allí en el consejo de faraón. En el tiempo que hubo la matanza de aquellos israelitas, en el tiempo de Misraim. Cuando esto se le presentó a faraón, él buscó a sus 3 consejeros. Y dice que Balán acertó y dijo, sí, eso es lo que tienes que hacer. Matemos a los niños menores de 2 años. Cuando fue a Iot, que le preguntó a Iot, ¿qué hacemos con todo? ¿Y tú qué opinas? Iot dice que se quedó en silencio, no habló. Pero cuando le tocó el turno a Yitro, entonces Yitro huyó y se hospedó en Midian, que era donde se convirtió el sacerdote de tantas ideologías, y era un sacerdote idólatra. Y esto ya empieza a levantar algo del propósito que tiene Hashem con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos en el mundo y de alguna u otra manera Hashem nos llamó y empezamos a hacer caminos de rectitud, es porque Hashem, así mismo como hizo con Yitro, empezó a hacer con cada uno de nosotros. Entre los hijos de Israel estaba entonces Yitro, el suegro de Moshe. Vamos a leer rápidamente ese versículo también. Capítulo 10, versículo 29. Toda la luz de la Torá. Amén. Dice, y le dijo Moshe a su suegro, Obat, que quiere decir amante de Torá. Obat es el que ama Torá. Wow. Ya entendió que era Yitro, ¿no? Ahora ya no se llamaba Yitro, sino que se llamaba Obat. Pero tenía otros nombres. Hijo de Reuel, medianita, Yitro, Jetro, suegro de Moshe, mencionado en la escritura con 7 nombres que son Reuel, Yeter, Yitro, Obab, que es el que estoy diciendo, Heber, Kení y Putiel. Todos esos fueron los nombres que tenía Yitro. Y este Obal fue el que fue en la Torá, el que fue nombrado. ¿Por qué? Porque era el que lo asociaba con la Torá. Y cuando escuchó que el pueblo se iba a mover, que era lo que estábamos leyendo ahorita, cuando escuchó que el pueblo se iba a mover otra vez, porque se estaba moviendo él le manifestó a Moshe. Le dijo, bueno, Moshe, él le dice, él empezó a disuadirlo. Voy a leer como dice el Midrash, que se va a su tierra natal. Y cuando él le dice esto, Moshe empieza a disuadirlo. Y Moshe empieza a decirle a Yitro varias cosas. Entre las cosas que le dice es, necesitamos que te quedes. Necesito que te quedes. Y te voy a dar tierra. Te voy a dar, la tierra de Jericó, que es antes de que se construya el Beit Hamidash. Esa tierra te la voy a dar porque cuando se hizo la distribución entre las 12 tribus, era el único espacio en la tierra de Israel que no se había dado. Y él, para tratar de, no te vayas, yo te voy a dar esto para que vivas ahí tú y tu familia, y viva. Es una tierra que produce dátiles, que tiene muchas palmeras datileras y vas a ser muy próspero. No te vayas, quédate aquí con nosotros. Y Yitro le dice esto, yo tengo apremiantes razones para retornar allí. No solo ciertamente dejé mis posesiones, sino que también deseo enseñar Torá a mi familia y a mis amigos en mi país natal y rectificar para que vuelvan sus rostros a Hashem. Todo esto lo dice el Midrash. Yo no solamente es porque dejé mis posesiones, porque él era una persona, él era el dueño de Midian. Uno de los fundadores de Midian era Yitro. Pero él decía, no solamente es porque dejé mis posiciones, dejé mi riqueza y dejé todo allá, sino porque yo me quiero regresar, porque quiero enseñar Torá, quiero rectificar todo lo que en todos estos años había hecho, siendo un idólatra, enseñando idolatría a esa nación. Y quiero salvar a mi familia y quiero salvar a mis amigos. Quiero que ellos vuelvan, dice, su rostro a Hashem. Considerad que yo soy necesario en Midian y no aquí. Comparado a ti, Moshe, cuya luz es tan brillante como el sol, y Aarón, cuya luz es tan brillante como la luna. Mi luz es una luz tenue y vacilante como la de una vela. Por tanto, déjenme ir. Esas fueron las palabras de Yitro para Moshe. Eso a mí me impacta porque estudiamos de Ruth, ¿verdad?
ahorita en Shavuot, hicimos una vigilia con Ruth y estudiábamos acerca de la grandeza de poder haber dejado un pueblo idólatra para convertirse y para formar parte de Israel. Pero en el caso de Yitro también, fue un hombre que poco a poco primero se va y dice, no estoy de acuerdo con que mate. Después se convierte en suegro del hombre que Hashem eligió para que libertara al pueblo de Israel. Él se convierte en el suegro. Y después es llamado en la propia Torá el amante de la Torá. Así tiene que ser nuestro paso. Y es por eso que Moshe Rabenu hablaba con unos amigos y él me dijo la frase y yo decía, repítemela en hebreo, no importa, yo voy a tratar de copiarla como me la dijiste. Pero me encantaba porque él cuando la relató y decía algo así como que al nata sobotenu ki al keni al data hanutenu babibbar. Cuando yo hablaba con él me dijo que así, en el mismo clamor fue, ¿cómo se lo dijo Moshe? A Yitro. Al nata sobotanu ki al keni al data hanutenu babibbar. De ayer alano le ayemim. Te ruego, no nos dejes, porque tú sabes los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Y nos serás en lugar por ojos. Es lo que quiere decir eso. Nos serás en lugar por ojos. Cuando usted lee la Torá y entiende el contexto tan fuerte que hay acá, que Moshe, el hombre escogido por Hashem, te ruego, le diga a Yitro, aquel hombre idólatra, te ruego que no nos dejes. Yo no lo veo de un espacio físico. No lo veo porque él era el que sabía, vamos a acampar allá, porque al final quien decidía dónde parar o dónde seguir era el Eterno. ¿Qué era lo que le quería decir a Hashem? ¿O qué es lo que nos quiere decir Hashem a nosotros? Pero Moshe lo veía. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes porque nos puede servir por ojos acá en el desierto. Moshe, siendo un hombre manso, le estaba recordando y Yitro con estas palabras, que después de haber venido tan lejos, de haber dejado todo aquello, era más necesario para Eretz Israel, que incluso para donde él mismo decía. Tú no sirves como ojo. El simple hecho de dejar todo lo que dejaste, el simple hecho de que hoy estuviste aprendiendo Torá, hasta hoy estuviste aprendiendo Torá con nosotros, y ser un amante de Torá, eso nos puede servir a nosotros. Y mi mensaje para esta parashá era desarrollar lo que acontecía con Yitro. Porque cuando nosotros que estamos en este mundo y que de alguna u otra manera no nacimos con una Torá, en el brazo, somos personas que hemos decidido caminar en la Torá y hemos decidido ser conversos, pero ser conversos a lo que estableció Hashem. A ver, a lo que la gente puede interpretar que nosotros estamos siguiendo. Todo lo que nosotros estamos practicando es Torá. No hay algo que nosotros practiquemos que no esté en la Torá. Y cuando hablo por mí, vengo de pasar un camino que no era recto y empiezo a enderezar mis caminos, empiezo a enderezar mis pasos y hoy mismo lucho por seguir caminando con rectitud, me congracio con Yitro. Porque Yitro ante la luz de Moshe, el Mesías Moshe, el justo Moshe y todo aquello por lo cual se ha considerado Moshe Rabenu, él representaba los ojos en aquel desierto. Cada uno de nosotros puede servir como ojo. Cada uno de nosotros, si lo desea, puede servir como ojo y con nuestros errores tratar de poder corregir a aquellos que vienen atrás o que quizás a lo mejor sabemos que pueden cometer el mismo error. Quizás ese era el vivir de Yitro. Quizás eso era lo que... Y entonces él decía, ya va, yo cuando era idólatra, yo hacía esto. Y aprendiendo la luz de la Torá, le enseñaba Torá. Y cada rectificación que hacía era lo que ministraba al pueblo. El ser los ojos no es lo que yo hable, porque yo puedo decir muchas cosas. El ser los ojos de personas que quieran caminar en Torá es que vean en ti Kedushá, que vean en ti rectitud, que vean en ti que estás haciendo un esfuerzo por caminar el camino que Hashem quiere o permitió que tú quieras caminar. Y yo me estoy poniendo en primera persona. Pero todas estas palabras dígaselo a usted mismo. ¿Cómo yo puedo ministrar en mi casa? ¿Cómo yo puedo convertir? ¿Cómo yo puedo hacer? Porque fíjate que Yitro dijo algo importante. Y al final, el Midrash dice que Yitro sí se fue. Él se fue. La Torá no lo dice. Pero le ofrecieron todo.
le ofrecieron aquel territorio. Moshe le dijo, no nos deje, le imploró y Yitro se fue. Y más adelante después dice que él se incorpora, dice el Midrash, que él después se incorpora más adelante. Él lo siguió después por el desierto y se incorpora. Pero él se fue porque tenía algo grande que hacer. Así como se había todo este tiempo que permaneció en el desierto con Moshe estudiando Torah, fue el tiempo que necesitó para poder hacer el ticún de lo que había hecho en Midian. Fueron muchos años siendo sacerdote de idolatría en Midian. Y él tenía que cambiar eso. Por eso es que él dice, cuando lo leemos en el Midrash, él dice, permíteme que me vaya. Aquí no soy necesario. Necesito irme porque mi familia tiene que voltear el rostro a Hashem. Mi familia y mis amigos, tengo que decirle que eso que enseñaba no era así. Tengo que tratar de restablecer las cosas. Tengo que tratar de hacer todas las cosas nuevas. Otra vez. Y él se fue y yo quiero pensar en mi mente, y es lo que me llenaba, y yo dejé la investigación hasta allí. Pero yo quiero pensar que después que él recuperó, no se vino solamente él solo, que era a lo mejor lo que estaba pasando allí. Porque el Midrash dice, tengo que devolverme, tengo que ir a Midian otra vez, a la tierra donde nací, para enseñar Torah a mi familia, a mis amigos. Yo quiero pensar que él se unió a Eretz Israel con toda esa gente que le ministró Torah, que le enseñó Torah. Él fue a buscarlo, y fue a buscarlo a través de la bendita palabra. Otro de los puntos más importantes y en el cual quiero basar esta enseñanza o que el Eterno tiene para hoy, para todos nosotros, tiene mucho que ver con el punto de Miriam y Aarón. Miriam y Aarón. Y así lo designan los sabios en la Torá. La Shon Hará de Miriam y Aarón contra Moshe. Créanme que yo me pregunté muchas veces, porque casualmente yo hablé de la Shon Hará en la parashá de Tazria. Y yo decía que la Sahara era una de las consecuencias por haber hecho la Shon Hará. Y también hablaba que eso no es un pecado que digamos que está ahorita, o que nace ahorita, o que es de esta generación. Relaté un versículo del Talmud que hablaba incluso que en el mismo Talmud se habla de que el Beit Hamidash, el segundo templo, se cayó a razón de la Shon Hará, porque compartían, comían, bebían, estaban juntos siempre, pero cuando se daban la espalda, con la lengua se atravesaban como espadas. Así dice el Talmud. Y eso hizo que el Beit Hamidash, o el segundo templo, se quedara en ruinas. Y en esto tiene un contexto aún más poderoso. Y una de las cosas que en esta parashá más me impresiona es de que aquí empieza a acontecer algo que, wow, ha destruido tantas familias en el mundo. La Lashon Hará, ¿cuántas familias en el mundo ha destruido? Y es interesante porque dice la escritura, y Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita. De Cus, Etiopía, dice que él había tomado por mujer. Y dijeron, ¿acaso con Moshe habló el Eterno? También habló con nosotros. Y el Eterno oyó eso. Y el Eterno oyó eso. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Midrash explica un poquito cómo fue que este evento, qué fue lo que pasó allí. Y dice que Miriam se buscó a Aarón. Ella fue a buscar a Aarón. Aquí solamente dice, y Miriam y Aarón hablaron. Así nos lo presenta la Torá. Y Miriam y Aarón hablaron. Pero el Midrash, o cuando tú buscas un poco más a entender qué era lo que pasaba, el Midrash te relata que Miriam fue a buscar a Aarón. Y comenzó a hablar, pues, nada más y nada menos, como decía al principio, de aquel hombre que había sido escogido por Hashem para libertar al pueblo de Israel. Pero si les digo algo, y esto es muy mío, sinceramente, más allá del líder, comenzaron a hablar de su hermano.
de su hermano Moshe era su sangre. Venía del mismo vientre. Ellos dos comenzaron a hablar de su hermano Moshe. Y me imagino que a ustedes, al igual que yo, les interesaría saber, ¿verdad?, de qué estaban hablando. Ustedes saben qué era lo que hablaban ellos, porque solamente aquí dice, y Miriam y Aarón hablaron con Moshe a causa de la mujer cusita. Pero acuérdense que usted y yo somos del continente americano. Baruache. En el continente americano nos gusta, no, pero ¿qué fue lo que hablaron, manito? Dime, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y hay dos interpretaciones. Esto es judaísmo. Esto es judaísmo, lo que vamos a hablar aquí. Hay dos interpretaciones. El escenario era el siguiente. Venía de la bendición. Moshe venían quejándose. Incluso, claro, no lo coloqué aquí para resaltarlo, pero vamos a tocarlo un poquito. Moshe venía muy triste porque el pueblo se quejó. El pueblo se quejó. Estoy tratando vez más en este momento de resaltar los méritos de todas las cosas que pasó, donde la gente brilló. Pero hubo también muchas cosas donde la gente también fallaba. Entonces, antes de hablar de la Lashon Hara, también había acontecido algo. Y fue que cuando estaban en el desierto, el pueblo se quejó porque estaban comiendo maná y pidieron carne. Le pidieron carne. Estamos cansados de comer maná. Y esto desagradó a Hashem. Pero antes de desagradar a Hashem, Moshe, en medio de su tribulación, que nadie está exento de atribularse por cosas como esta, Moshe le pidió a Hashem, quítame la vida. Quítame la vida, porque yo no puedo estar con este pueblo tan terco, tan wow. Quítame la vida. Y Moshe decía, escuché mientras preparaba la paracha, escuché una interpretación de esto, que él decía que Hashem sabía y creía que Moshe tenía la legalidad y tenía el poder para poder llevar a todo el pueblo de Israel. Y todo y cada una de las cosas que él necesitaba, él tenía el poder para decir, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Pero necesitaba formar un líder. Y Moshe, a pesar de que lideraba, siempre en todo lugar donde hay muchas personas, siempre tiene que haber, cuando hay muchas personas, tiene que haber personas que también lideren, junto con la cabeza de esa casa. Digamos, en la casa de mi familia, digamos, yo soy la cabeza, pero mi esposa me ayuda con las cosas que hay que enseñar en mi casa. ¿Sí? Cuando yo no estoy, está ella. Y así en todas las comunidades. Entonces este hombre explicaba de que Hashem había puesto en Moshe eso y había puesto en él un ruaj especial para que ministrara, para que enseñara, para que llevara al pueblo de Israel. Pero cuando pasa esto, que le pide que lo elimine, que lo saque, que lo mate, Hashem dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a tomar, ¿no le llamó algo la atención allí, cuando leyeron esa parte? Yo voy a tomar de tu ruaj y pondré de tu ruaj sobre ellos. Él no mandó el ruaj a Kodesh. Él no mandó un ruaj para que, como pasó allá en el tiempo de Shavuot, sino que él tomó del ruaj del líder y lo puso sobre ellos. Y aquel hombre explicaba, bueno, digamos que, a ver, ¿cómo lo explicábamos de una manera natural? Bueno, si un hombre está haciendo un trabajo y tiene una paga por ese trabajo, si lo hace él solo, se lleva toda la paga. Ahora, si él mete a 4, 5, 6, 7 personas a trabajar con él, tiene que distribuir la paga de él entre todos. Eso fue lo que hizo Hashem. Distribuyó el ruaj de Moshe entre estos 70 ancianos. Pero esto fue un refrigerio para el pueblo. Porque esos 70 ancianos, con la sabiduría que tenía Moshe, pudieron, digamos, empezar a gobernar todo el pueblo de Israel. Y allí, dice el Midrash, que es lo que voy a leer, hubo regocijo, hubo una fiesta. Estaban ellos muy contentos por eso. Lo voy a leer literal. Dice, el día en que los 70 ancianos fueron elegidos, fue un día de gran felicidad para Kelal Israel. Ellos encendieron velas y participaron en el regocijo por la nueva grandeza adquirida por estos hombres. Aquí viene uno de los criterios de lo que hicimos pausa en la Lashon Hara. ¿Se acuerda que les dije que habían dos criterios para saber qué era lo que estaban hablando Miriam y Aarón? Y dice, ¿qué pasa esto? Cuán afortunadas son las esposas de estos ancianos a quienes han concedido el ruaj a Kodesh. Y dijo Miriam, la hermana de Moshe. Esto lo dice Miriam, la hermana de Moshe. Cuán afortunados son las esposas de estos ancianos a quienes han concedido el ruaj. La esposa de Moshe, Sífora, que era la cusita que acabamos de leer, quien estaba próxima a su cuñada, estaba muy cerca, comentó,
completamente lo contrario. Ellas son, con eso, hechas infelices. Porque ahora sus maridos se separarán de ella. Con esto que estaba pasando, ahora siendo anciano, ya no iba a tener más tiempo para la esposa, es lo que está queriendo decir aquí, sino que ahora se va a separar el marido. Esto es una... Miriam, ya previamente, advirtió a Sífora lo descuidada de que era su apariencia. ¿Por qué no te viste como las otras mujeres, Sífora? Le preguntó ella. A tu hermano no le importa cómo yo luzco, le dijo Sífora. Ahora la verdad fue comprendida por Miriam porque no hizo caso a su hermano al mandato divino de ser fructífero y multiplicarse. Eso todo se lo está cuestionando Sífora. Como hermana mayor, Miriam, después que escuchó esto, ella como hermana mayor era la responsable de tomar la cuestión en sus manos y lo discutiría con Aarón y acordaría con su punto de vista. El segundo criterio es este, o la segunda teoría. Para los estudiosos de Torá, cuando una palabra aparece dos veces en el mismo verso, es porque hay un misterio. De interpretación de Remesh, y según también la gematría judía, la palabra Kushi es igual a la palabra Yafach Malé. Yafach Malé. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Yafach Malé? La palabra Yafach Malé significa hermosa. Les voy a explicar algo. Según este significado y la interpretación de algunos sabios, entonces lo que estaba sucediendo con Miriam, ¿qué era? Era que tenía celos. Era que estaba, wow, pero es que esta mujer, ese color de piel, guácatela. Ella entró en un tiempo donde le estorbaba la hermosura de Sífora, siendo su cuñada. Enseñanza para las mujeres. No me voy a meter allí, pero Baruch Hashem, hay dos criterios, ¿sí? Fíjense lo diferente que eran. Hay un criterio, según el Midrash, que me dice que era que ella estaba desarreglada y más bien Sífora le dijo, ¿por qué no te viste? Perdón, Miriam le dice, ¿por qué no te vistes bien? ¿Acaso a tu hermano le interesa eso? Ya él cumplió el mandamiento. Dios te fructificará la tierra y tengo hijos. No, ya. Y otra porción dice que según la gematría y según el Remesh, la palabra Kushi viene del Yafach Malé, que significa hermosa, y que esto más bien a los ojos de muchas personas era que era una mujer hermosa, era una mujer diferente, porque venía de Etiopía, no era israelita, no tenía el color blanquito, tenía el color más moreno, tenía una diferencia a todas las mujeres de Israel, y se vestía quizás a lo mejor de una manera. Necesitamos entender el día de hoy que ambos criterios llevaron a una sola cosa. Eso es judaísmo. Porque yo puedo pensar que, no, sí, pero es que esto lo dice el Midrash. Y yo, sí, pero esto también lo dice el Remesh, si lo estudias. Pero al final se cometió un pecado. ¿Llevó el criterio número 1 o el criterio número 2 a que no se cometiera el pecado de la Shohará? No, porque dice la palabra que Miriam buscó a Aarón y Aarón fue, y lo más tremendo es que dice que Moshe estaba cerca. Estaban haciendo lo malo, estaban juzgando. Porque el hecho de que la condición de la persona sea la condición que sea, no nos da el derecho de juzgar quién es. Y algo que nos dice nuestro Moré es que él siendo argentino, porque nació en Argentina, él dice algo como que, Joseph, tranquilo, los mayores juicios, las personas que más emiten juicios, no los más juiciosos, son los suramericanos. Él decía, tranquilo, las personas que más juicio hacen sobre otras personas son los suramericanos. No me preguntes por qué, pero el suramericano está viendo, en vez de estar concentrado estudiando la Torá, está viendo a ver, porque yo no sé, pero es que camina con el hombro muy alto, camina con el hombro muy bajo, tiene el mismo pantalón, haciendo juicio. Pero nosotros somos israelitas, somos judíos. Buscamos es la manera con estas para allá de transformarnos como nos dijo Yeshua. Por tanto, no se amolden al mundo, no sean suramericanos. Transformen su mente cada día, vayan transformando, eso es haciendo tikkun. Ahora, ¿cuál es el objeto que tenemos que estudiar aquí? Porque, y aquí viene la palabra bealojá o bealojá. Nadie
El Lashon Hara no nace de uno solo, porque yo no me puedo hablar, hacer Lashon Hara conmigo mismo. El Lashon Hara es un pecado que lleva al emisor y al que recibe, al receptor. Es un pecado que ocurre entre dos. ¿Se acuerdan? No cuchuche. Es un pecado que se comete entre dos. Y se activan, digamos con esto, dos de los sentidos que Hashem nos entrega. Necesito que presten atención aquí. Dos de los sentidos que Hashem nos... La Lashon Hara se levanta por el sentido de lo que escuchas, pero también por el sentido de lo que ves. Miriam activó la Lashon Hara por lo que vio. Activa la Lashon Hara por lo que vio. Y así como ella, también muchos ejemplos en la Escritura vemos que se levanta la Lashon Hara por personas que escucharon de él, que escucharon y se levanta la Lashon Hara. Y de ahí nace lo que nosotros llamamos en el judaísmo el Ain Tov, que es el ojo bueno, y el Ain Ra o Ram, que es el ojo maligno, el ojo que está haciendo, que hace daño. Es costumbre en el judaísmo sefardí que cuando algo bueno pasa, es una halajá de hecho, que cuando algo bueno pasa en una familia, ellos agarran y hacen esto. Y cuando hacen eso, dicen, Bli Ain Hara. Nosotros toco madera porque eso se va a cumplir. ¿Sabes? Eso lo tenemos nosotros los venezolanos. Yo no sé qué más, pero cuando tocamos madera, no, porque sí, y eso se va a presentar. Y mañana creo que se abre la puerta. Toco madera. Bueno, en el judaísmo sefardí hay una costumbre, no sé si esto derivó de allá, pero el punto es que hay una costumbre, pero fíjate que es todo lo contrario, ya tú vas a ver por qué. Hay una costumbre que en el judaísmo sefardí, o una halajá, que cuando ellos tocan madera, ellos hacen, yo tengo una canción que es eso, ellos hacen esa, la tengo en mi estado, la puse cuando entendí que era eso, la puse en mi estado. Esa canción habla de eso. Y Bli Ain Hara significa sin ningún mal de ojo. Pasó algo bueno, se decretó algo bueno y ellos sin ningún mal de ojo. Qué tremendo. Yo, en lo particular, porque yo siento que mis alegrías hay que compartirlas, porque mis alegrías forman parte del testimonio de Hashem, pero delante de quién las tienes que compartir. Y todo lo que acarrea, el que escucha, el que ve, empieza a levantar un pecado contra él mismo. Y parece mentira, pero indirectamente, ese ojo maligno te deja también una secuela a ti. Y mi mamá me decía, chico, qué cosa tan tremenda. Por eso es que mi mamá tenía que ser judía. Bendita sea su memoria. Pero ella me decía, no digas nada, quédate callado. No tienes por qué estar, esas son cosas tuyas, de tu familia. Ya. ¿Por qué tienes que estar diciendo, y Baruch Hashem, por aquel que trabaja y trabaja en silencio con ahínco, y lo que está haciendo es lo que habla de lo que él está haciendo, sin estar vociferando de lo que hace? Es una gran lección, porque yo, particularmente, me gusta engrandecer de las cosas que está haciendo Hashem, y Hashem creo que nos va a regalar un terreno. No es así. Porque no sabemos dónde puede haber un ahínto, o dónde puede haber, como dicen nuestros hermanos judíos sefardí, Bli Ain Hara. Yo coloqué, imagínense, es la fobia más grande, consideran ellos, que tienen los sefarditas. La fobia más grande que tienen los sefarditas es de que alguien diga algo en su contra o ponga sobre ellos el ojo malvado. Esto es algo tan grande dentro de su comunidad que cuando algo bueno pasa, ellos dicen, como decía mi mamá, no digas nada. Puede ser que haya alguien con ojo malo. No digas nada. Puede ser que haya alguien con ojo malo. Wow, qué hermoso es Hashem. Aquí damos una enseñanza. Buscamos basamento. Estudiamos para que lo que se diga, cuando usted lo busque, lo consiga y diga, wow. Bueno, amén. Hashem abrió los ojos en este momento a través de este vaso. Pero si ese es el momento que usted tiene que hacer el tikkun para hacerlo, Baruch Hashem. Si es en otro momento, Baruch Hashem también. Escuche y atienda lo que Hashem dice en la asamblea. Oye, me salió lo que dice Shaul. Amén. Todo trasciende. Todo trasciende. Y hoy mismo se están escribiendo crónicas de cada uno de los que estamos aquí sentados porque somos parte del reino. Y cuando dice la palabra que vamos a comparecer ante él, cada una de las cosas que nosotros hagamos, ahí hay un libro. Y va a decir, ok, Roe Yohanan. Vamos a ver aquí
Roy y todo, lo voy a decir así mismo. ¿Qué fue lo que hizo Baruch Hashem? Nadie está exento de que esto pase. Y como decía, el 90%, según la estadística, el 90% de las personas no habla con la persona que tiene la deuda o el problema. El gran problema, les decía, de lo que pasó aquí en las Escrituras fue porque Miriam buscó a Aarón y no buscó a Moshe. Ahí se hubiese convertido en otra enseñanza. Pero ella buscó a Aarón para hablar de Moshe. Esto nos deja una gran enseñanza. Esto tiene que transformar nuestra mente hoy mismo. Porque del hombre que escuché esto, decía, ¿y saben algo, comunidad? Hoy mismo, hoy declaró ese hombre, va a haber la Lashon Hara aquí. ¿Cómo lo controla? Deja la solución de todo esto. Yeshua nos deja un midrash gigantesco, grandísimo, enorme. Y él estaba hablando de esto. En Matitiá capítulo 18, en el verso 15, Yeshua dice, además, si tu hermano se aparta de la Torá, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, 1 o 2 ajín de Amashiach, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra de corrección que sea dicha. Esto está también en el libro de Deuteronomio 19:15. Si rehúsa oírlo, insiste. Más si trae el caso ante el Beit Din de la congregación local, teniendo toda la comunidad de testigos. Y si también rechaza el testimonio del tribunal dado ante la comunidad, tales como gentil, trátale como gentil o publicano. Y en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra, desatado en el cielo. 3 pasos. Busca a tu hermano. ¿Tienes algo contra él? Búscalo. Ahí es donde está el gran problema. El gran problema de esto pasó porque no habló con la persona correcta, habló con una persona, con su hermano. Y fíjate cómo lo dice el Midrash. El Midrash dice, y Miriam, siendo la hermana mayor, así lo dice el Midrash, no lo digo yo, siendo la hermana mayor, quiso tomar el asunto en sus manos y buscó a Aarón. Faltó esa parte. ¿Y saben algo? Yo no sé, sinceramente, si Miriam tenía razón. Posiblemente sí. A lo mejor la mujer se vestía de una manera a lo mejor no muy decorosa. Si nos vamos por el criterio número 2. Tenía razón a lo mejor. Lo que ella estaba diciendo no estaba fuera de lo que realmente le estaba transmitiendo a Aarón. El problema es que no buscó la fuente, que no buscó la causa del inconveniente, sino que buscó un tercero para poder transmitirle eso. La mayor herramienta para lidiar con la Lashon Hara es la transparencia de los unos con los otros. Si usted es transparente con su hermano, háblele. Baruch Hashem. La mayor transparencia, entonces, como le decía, para luchar con la Lashon Hara, ¿cuál es? Sinceridad, la transparencia. Seamos transparentes, con mucho respeto, mi hermano, mi Roe, mi amigo, como sea, pero con toda transparencia. Mira, yo considero, yo creo que esto, y créame, nosotros vamos a tener la sabiduría en el momento para saber llevar el caso. Porque esto no fue porque, no sé, un día amanecimos, ay, ¿qué le parece si nos reunimos y ya está? No, esto nació porque Hashem puso en el corazón de varias personas que congregarnos en un lugar. Y hasta el momento, Baruch Hashem, esto es de Hashem. El día que Hashem quiera que crezca, crecerá. El día que Hashem quiere que se mantenga, se mantendrá. Y el día que Hashem quiera que termine, se terminará. Pero todo es por Hashem y es de Hashem. Vivamos de tal manera que nadie cause tropiezo a ningún otro. Romanos 14 dice, es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante el Creador. El 13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Este es Romía.
Mesiánicos, somos mesiánicos, amén. Amén. Creemos en Yeshua. Y yo me baso en que creo en Yeshua. Y esto para mí es un midrash. Entonces puedo creer en Yeshua, pero tengo que creer en Yeshua como es. Tengo que caminar sobre sus midrash. Amén. Esto es lo que lo dice. De tal manera no cause tropiezo para que otro creyente caiga. Si otro creyente se angustia, dice esto, por lo que tú comes, entonces no hay amor en ti si lo comes. Si otro creyente se lucha al estilo oriental o se angustia por lo que tú comes, entonces no hay amor en ti si lo comes. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? El amor. Yeshua vino a hablar de amor. Vino a hablar de corazones de carne. ¿Se acuerdan? Vino a hablar de corazones, transformar corazones de piedra por corazones de carne. Y Hashem tenía rato hablando de esto. Y en el número 12, que lo vamos a leer, en el versículo 3 está el antídoto para la Lashon Hara. Para todo esto que está pasando aquí. Y fíjense que dice el versículo 3 del capítulo 12. Y Moshe era un hombre muy humilde, más que todos los hombres de la tierra. A mí me gustó creer esa porción de la Torá que decía que Moshe estaba cerca de donde estaba Aarón y Miriam. Y yo me imagino a aquel hombre escuchando todo lo que estaban hablando de él, pero no era con él. O sea, era con él, pero no se lo decían a él. Y estaba allí escuchando todo. Y dice el Midrash que no emitió una palabra. Y la Torá también lo dice. Por si acaso sí. ¿Verdad? No, que el Midrash. No, la Torá tampoco dice que emitió una palabra. ¿Quién habló por Moshe? ¿Quién fue? Hashem. Él fue el que habló por Moshe. Hay un versículo que yo creo que todo el mundo lo conoce. Y está muy ligero en nuestras bocas. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el versículo que está más ligero en nuestra boca? De la abundancia del corazón, habla la boca. Moshe, un hombre humilde, no habló. De la abundancia del corazón, habla la boca. Allí, sin hablar, habló su humildad. Habló su kedushá, su santidad. Hay algo tremendo aquí. Porque ¿saben? ¿Quién es el que hace el tikún? ¿Quién es el que tiene que hacer el tikún aquí? ¿Quién entiende lo que estamos hablando? ¿Quién es el que hace el tikún cuando hacen la Lashon Hara? ¿Quién es el que lo debe hacer? La persona que está recibiendo la ofensa. Les voy a explicar por qué. Moshe, con su silencio, él estaba haciendo un tikún. Y lo dijo Mashiach, ya se lo voy a decir en dónde. La Torá nos enseña que la persona que recibe la ofensa es la que hace tikún. Y esto es una de las más claras explicaciones de lo que dijo Yeshua, nuestro Ribi, en Lucas 6:28. Lucas 6:28 dice, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Y si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. ¿Quién hizo la rectificación? Pero el tikún verdadero, quien lo mostró en esta para allá, y aquí es donde resaltamos el mérito de Moshe, fue Moshe, en no emitir una palabra. Y Yeshua habló de estas cosas, porque cuando Yeshua dijo, si alguien los maldice, usted bendígalo. Y si alguien le pega en la derecha, en la mejilla derecha, póngale también en la izquierda. ¿De quién estaba hablando Yeshua allí? Estaba hablando de Moshe. Estaba hablando de lo que estaba pasando en Bealojá. Esto de ser luz realmente es una característica diferente a lo que se ve en el mundo actual. Y a mí me contrarió la parashá. Porque esta parashá termina con que luego de que ocurre el tema de la Lashon Hara, vino un castigo eminente sobre Miriam y Aarón. Y ese castigo fue que inmediatamente dice Hashem esto. De pronto, el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón y a Miriam, salí los tres al tabernáculo y los tres salieron. Entonces el Eterno descendió en columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo, llamó a Aarón y a Miriam que se aproximen presurosos. Entonces le dijo, escucha mis palabras. Fíjense que Moshe no dijo nada. Fue Hashem quien llamó a Miriam, a Aarón y a Moshe. Si hubiera un profeta entre vosotros, yo, el Eterno, me haría conocer a él en una visión y en gran manera. Sin embargo, con él, aquí nos deja Hashem también que lo vi
lo vi hermoso y me gustó, me encantó y lo abracé. Con él hablo cara a cara, con transparencia. Y Moshe tenía un contacto con Hashem cara a cara. Como Hashem nos demanda hoy, que tengamos un contacto con transparencia, cara a cara, face to face, para los que nos siguen allá en Estados Unidos. Internacional. Ajá. En visión clara y no con acertijos, y él contempla la imagen del Eterno. Wow. ¿Por qué entonces os habéis atrevido a hablar de mí, de mi siervo Moshe? Se encendió la ira del Eterno contra ellos, se retiró, y cuando la nube se retiró del tabernáculo, he aquí que Miriam se convirtió en leprosa, blanca como la nieve, y Aarón al ver que estaba leprosa le imploró a Moshe, Señor mío, haz que no sea castigada por el pecado cometido por obrar imprudentemente. Bendigan a los que los maldicen. ¿Qué pasó después? Versículo 13. Clamó entonces Moshe al Eterno: te ruego, Hashem, devuélvele la salud a mi hermana. Te ruego, devuélvele la salud a mi hermana. Por eso era que Moshe hablaba de él. Por eso es que hoy tenemos que entender que aún siendo el objeto de ser la Lashon Hara, tenemos que hacer arrepentimiento. Tenemos que hacer perdón, una reparación. Porque cuando hablan de ti, en ti también se enciende furor. Hoy mismo se puede encender furor cuando hablan de algo en donde te atañe estar ligado a ese algo. Pero hoy ayer nos dice, hagamos reflexión. Y esto es un proceso. No estoy diciendo que sea fácil. Pero hagamos un tikkun, hagamos una reparación con respecto a eso. Hagamos como hizo Moshe. A pesar de que hablaron de él, él cayó. Y cuando logró hablar, porque no habló en toda la parashá, después de que hablaron de él, no habló hasta que Aarón interviene ante él. Y lo único que emitió por su boca fue: Hashem, te pido que la guardes. No permitas que mi hermana se enferme. Y Hashem le dio una enseñanza a Moshe y así termina la parashá. 7 días estará y así terminó la parashá. También el Midrash dice, yo cuando comenzaba a preparar la parashá, decía como decía mi hermano Aquiles: cuando subas, dice la parashá, véalo acá, cuando subas. Pero resulta que en toda la Torá, en toda, dice cuando enciendas. Para entender algo, porque la parashá comienza dándole una instrucción a Aarón: cuando enciendas la menorá. Y si usted se pone a ver, en la parashá anterior, termina que Aarón estaba un poco afligido, dice el Midrash, porque digamos que él estaba todavía con el tema, con de lo del becerro de oro. Y entonces resulta que la parashá comienza, en el Midrash, según dice, que Hashem le dice: tranquilo Aarón, te voy a dar un mérito que solamente tú y tu familia va a tener por generaciones. Hoy en día, la menorá la enciende la generación o la tribu de Leví que viene de Aarón. ¡Wow! Es increíble el poder de permanencia de lo que Hashem decreta sobre ti. Y dice, solo que a mí me llamó la atención, incluso antes de ponerme a estudiar, porque en cada Shabbat, cuando mi esposa enciende la vela, dice Lehatí. Y Lehatí viene del verbo de encender. Te doy gracias, Hashem, porque me permites encender las velas de Shabbat. Así dice mi esposa en cada Shabbat cuando enciende la vela. Entonces aquí cuando yo veía, dice es Be'alojá. Y Be'alojá, ¿qué quiere decir entonces? Porque no puede decir encender. Más o menos traté de estudiar un poco esto. Y no dice así, él hace referencia, es más bien a subir, porque en tu ascensión o cuando te eleves, cuando subas. Cuando yo entendí esta parte, yo decía, wow, pero si Aarón arranca en tu ascensión, en tu elevación, y la parashá termina, una de las figuras del pecado de la Lashon Hara es Aarón. Y yo decía, wow, entendí 2 cosas. Una, que somos humanos. Otra, que todos los errores, por eso hoy recordamos Aarón Avinu, es para que hoy nosotros aprendamos, para que enseñen, para que sus actos, como decía con Yitro, nos enseñen a nosotros el día de hoy. Pero la más poderosa y esa es muy mía, eso no lo va a conseguir en ningún lado, es que cuando usted estudia en el sistema de Parashá, usted entra en un ciclo universal. Usted entra en que, así como yo dije, hay 9 aspectos, y yo le nombré el aspecto número 1 hasta el 9, en toda la semana usted internaliza dentro de ese ciclo.
Y lo que puede ser al final, puede ser al principio. Por eso, quise hablar de la Lashon Hara, pero terminar cuando tú eleves, cuando tú asciendas. Porque toda la parashá, no sé si se dio cuenta, y por eso les decía, que todo hablaba acerca de una luz, de alguien que dejó un ejemplo, de alguien que hizo algo, que transformó una mente. Yitro transformó, el pueblo de Israel transformó, aquellos Leví transformaron, quedaron establecidos cada uno de los actos que hicieron. Entonces no quería hablar, o no quería, o no sentí que la parashá tenía que terminar con el pecado de Miriam, sino que tenía que terminar con de Alojá, con el principio, cuando usted encienda. Hoy Hashem quiere recordar eso. Hoy Hashem quiere recordar que nuestra vida tiene que ser una vida llena de acciones donde nosotros guardemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que olemos, cada uno de nuestros sentidos. Porque es lo único que nos va a permitir, si mi conexión es con una persona que habla Torah, que practica Torah, que enseña Torah, entonces mi ojo va a ser un Ain Tov, mi boca no va a hablar cosas malas, lo que voy a escuchar va a ser santo. Y muchos rabinos dicen, cuando usted escuche algo y ya usted sepa qué tal, usted tápese los oídos. Yo me voy más allá. Yo pienso que si hay algo que están hablando, de lo cual a usted no lo están nutriendo, es preferible que se aparte de ese lugar. Porque no está, bueno, es lo que yo haría. Pero no estás tomando nada de allí. No estás tomando nada. Lo que puede pasar es que se endurezca el corazón tuyo en algún momento. Porque una palabra es una semilla que se siembra. Puede ser una semilla buena, puede ser una semilla mala. Y todas y cada una de las cosas se pueden cuestionar. Amén. Demos gracias a Hashem y que Hashem nos ayude en esta nueva semana y pongamos por práctica lo que realmente somos. Una luz. Nosotros somos luz. La única forma de que el Israel, que no sabe que es Israel, que está afuera, pueda ver su nacionalidad es a través de la luz que irradia en usted. Seamos personas que dejen marcas. Seamos personas que tracen un camino y podamos ayudar a las generaciones que vienen, como hizo Yitro, como hizo el pueblo de Israel, como hizo Aarón, como hizo Miriam, como hizo Moshe. Seamos personas que dejen legados por los cuales caminar. Si te gustó esta parashá, te pedimos que sigas el canal y que sea de bendición, no solamente para ti, para tu familia, y que así como hoy estamos aprendiendo cada cosa en este lugar, también sea de bendición para ti. Que Hashem te bendiga. Amén y amén. Shabbat shalom.